Muy buenos días, el tema de hoy es recibir una herencia. Vamos al libro de 1 de Pedro, capítulo 1, 3 al 12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Recibir una herencia. ¿Cuántas personas hoy en día escuchamos que se pelean por una herencia? Por algo que nunca trabajaron, una herencia en la cual algunos la merecían, otros no la merecían. Encontramos disputas, contiendas, peleas, divisiones, disensiones, conflictos, peleas, en las cuales inclusive algunos muertes entre familias, entre hermanos, entre los familiares del muerto, ¿cierto? Porque de pronto que la persona en vida no dejó la herencia repartida. En algunos casos que dejó la herencia mal dividida, que dejó la herencia para una sola persona o que no dejó nada para los demás, habiendo algo que tenían que heredar. ¿Y cuántas hemos escuchado de esos conflictos, esas peleas de esas personas en las cuales estaban anhelando una herencia? Yo sé que con esa herencia voy a salir adelante, voy a poder sacar mis proyectos, mis metas adelante, voy a poder comprar una casa, comprar un carro, bueno, muchos planes que se hace la persona sin haberla tenido, sin siquiera imaginarse si se la van a dar, va a estar incluido en el testamento, no estar incluido en el testamento, si realmente le van a dar una herencia o no. Pero mire que cuántas peleas o confusiones, divisiones hay en el mundo por obtener lo que se puede obtener en el mundo, cuando realmente podemos en Cristo Jesús obtener una herencia que aquí nos habla, una herencia incorruptible, inmarcesible. Nunca se perderá, nunca se dañará, pero tampoco nunca se perderá. Pero esa herencia es para los hijos de Dios. ¿Para quiénes? Para los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, pero también para los que andamos a favor en nuestro Señor Jesucristo, pero también cabe una transformación del alma, la mente, el corazón, la renovación de la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, pero también convencidos de que en nosotros está la salvación en Cristo Jesús. Por eso Pedro hace que una referencia en cómo será esa herencia y para quiénes será esa herencia, y cómo él mismo lo habla, lo explica, cosas que antes no habían sido reveladas, cómo esa herencia sería guardada, que aún los profetas hablaban desde el Antiguo Testamento que vendría una herencia, y una herencia precisamente para usted y para mí, si conocemos del Señor Jesucristo, pero también si andamos en sus caminos, si andamos conforme a sus mandamientos de su palabra. Por eso dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacer porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando llegamos a los caminos del Señor, debemos morir a esa naturaleza carnal, debemos morir a ese viejo hombre, crucificarlo a través de la cruz de Calvario y renacer, nacer en Cristo Jesús, nacer ese nuevo hombre, un hombre conforme al propósito del llamado de Dios. Por eso dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya está reservada para con nosotros, pero si hemos renacido de nuevo, como lo dice el apóstol Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una salvación en la cual está manifestada para ser revelada en el tiempo postrero para usted y para mí, si permanecemos, si nos mantenemos firmes en la
fe. Aquí Pedro habla algo muy específico, que permanecer en la fe, y en la fe precisamente esa fe que usted y yo mantenemos a diario, en la oración, en el clamor, la intercesión, el ayuno, en morir a diario ese viejo hombre, crucificarlo con sus pasiones y deseos a través de la cruz de Calvario, pero vivir conforme a la Escritura, vivir conforme a la palabra, que es lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Y ya dice que en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Claro, para poder aumentar, incrementar la fe en nuestras vidas, tendremos que pasar por diferentes pruebas. Pero la prueba, ¿para qué es? El mismo apóstol lo dice, lo mostró Pablo lo dice que para que la fe produce paciencia, y la paciencia para sabiduría. ¿Cómo nos da unas especificaciones también Pablo? Que por la fe también tenemos que pasar en la fe con diferentes pruebas, circunstancias que vivamos nosotros. Pero ahí donde realmente se prueba en dónde está puesta nuestra fe, en las circunstancias o realmente en el Señor, en la promesa, en la palabra, la oración, el clamor. Y yo sé que el Señor cumplirá su promesa en mí, su propósito en mí, y es donde realmente podemos ser afligidos en diferentes pruebas, pero donde estamos basados y firmes sobre la roca que es en Cristo Jesús. Por eso dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Diferentes pruebas como el Señor nos probará a usted y a mí. Me dice que es mucho más preciosa que el oro, pero también la cual aunque perecedero se prueba con fuego. Esa prueba en la cual muchos dicen, no, pero esta prueba yo creo que no lo va a alcanzar a pasar, es que esta enfermedad, este proceso con mi esposa, este proceso con mi esposo, este proceso con mis hijos, este proceso con mi familia, este proceso con el liderazgo, este proceso con el ministerio, este proceso con los discípulos, ese proceso con el entorno, tantas cosas que el Señor nos puede probar a usted y a mí en diferentes circunstancias, diferentes situaciones, y ahí donde nos fortalecemos usted y yo en la fe, porque no es, como dice la palabra, no es por vista, es por fe, en la cual usted y yo nos debemos basar más que todo. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Claro, eso nos gozamos delante de la presencia del Señor, aunque no lo veamos, pero usted y yo nos gloriamos en las pruebas. ¿Y por qué? Porque nos humillamos delante de la presencia del Señor, rendimos nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras dudas, nuestra incertidumbre, nuestras pruebas, nos humillamos delante de la presencia del Señor. Pero también llega un momento en que nos gloriamos, alabamos, glorificamos, exaltamos el nombre del Señor, porque estamos en los gozosos, aunque con una prueba. Pero si usted y yo nos gozamos, será mucho más fácil es pasar esa prueba. Presentamos en tiempo de queja, avanza, por todo se queja, por todo critica, por todo murmura, será más difícil poder pasar ese proceso para Dios. Por eso los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, como indagaron ellos anteriormente. Y dice acá, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, como Pedro tuvo esa revelación del Señor, dándole a entender que aún los profetas habían profetizado sobre el Señor Jesucristo, pero también que venía anunciando de antemano los sufrimientos de Cristo. Ya lo habló Isaías, lo había hablado 600 años atrás, en Isaías 51, Isaías 53, como habla el profeta Isaías, que habla de los sufrimientos que vendría a aparecer Jesucristo. Ya se los había revelado el Señor. De esto se lo reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, cosas que anhelan mirar los ángeles, pero que usted y yo en la fe, en el poder de la dirección del Espíritu Santo, ya han sido reveladas para nuestra vida y nuestro corazón. Y es que el Señor viene a darnos esa claridad, ese entendimiento a usted de mí, cómo estamos obrando, si es que estamos obrando bien o no estamos obrando bien, acorde a lo que nos dice la palabra de Dios, ya que el apóstol Pablo lo dice en Efesios 2, 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La salvación que habla Pedro aquí, que ya había sido anunciada desde antemano, anteriormente, aquí Pablo ya la está anunciando y está diciendo que aunque estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, somos salvos y ya fuimos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, nos hizo renacer. ¿Qué dice que nos hizo renacer? Nos hizo renacer de una simiente que era incorruptible, una simiente corruptible a una incorruptible. Este es el nuevo nacimiento de que hablan los apóstoles, y es cuando Dios produce el cambio como en forma de ese renacimiento espiritual, y produce un cambio radical en la personalidad del creyente, y viene a través del corazón. Por eso Pedro lo dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
siempre, es por la palabra de Dios que permanece para siempre. Es esa palabra en la cual usted y yo cada vez que la leemos, meditamos, escudriñamos, estudiamos la palabra de Dios, pero con la dirección del Espíritu Santo hay fuego, hay entendimiento, hay conocimiento, hay revelación, hay discernimiento a la luz de la palabra y entendemos que ya podemos tener esta herencia, recibir esa herencia, una herencia incorruptible. Nunca perecerá esa herencia, siempre permanecerá, pero también esa herencia, la salvación que habla Pedro en esta carta que nos explica cómo será esa salvación que el Señor ya tiene predestinada para cada uno de nosotros. Por eso dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es esa palabra que el Señor le quiere darnos. Por eso Él lo dice en Efesios 2:12, lo dice Pablo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, alejados del pacto con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros, los que hemos renacido, los que hemos ya nacido de nuevo, hay una esperanza que podemos mirar hacia adelante con la confianza de lo que viene y de lo que viene en Dios es bueno, pero también es de bendición para con cada uno de nosotros, en lo cual el Señor quiere obrar a través de nuestras vidas. Por eso recibamos esa herencia en Cristo Jesús.